75%. Aprovechamos para hacer el análisis en los próximos minutos con Víctor Galán, es responsable de planetabolsa.com. Víctor, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, un placer. Víctor, ¿cómo estás viendo en términos generales el comportamiento de hoy de las bolsas? Bueno, y ya de paso podemos aprovechar ya para empezar a hacer cierto balance, ¿no?, de la trayectoria de la renta variable europea y estadounidense en este 2022. Pero bueno, nos vamos a centrar un poquito más en Wall Street. ¿Cómo estás viendo a los principales índices? Vale, pues mira, en el medio plazo, desde luego, y en el medio plazo, que es lo que al principio nos va a interesar de cara a este final de 2022 y a mediados de 2023, tenemos al S&P 500 todavía peleando en zonas clave, ¿no? Primeramente, tenemos una resistencia, hemos mejorado, desde luego, desde las últimas veces que lo hemos mirado, porque ahora mismo el soporte principal pasa por los 3.900 puntos y por fin estamos otra vez cerca de los 4.000, que era el objetivo. A partir de ahí decíamos que mejorábamos un escalón. El siguiente escalón de mejora son los 4.300 puntos que tenemos justo en esta raya, que es donde nos dejó una resistencia el 19 de agosto de este mismo año. Esta es una zona clave para batir y parece que se nos está formando algún tipo de cabeza-hombro invertido, por lo que pueden ser buenas zonas de acumulación, y el año que viene, pese a que el primer trimestre todavía pueda ser un trimestre donde tengamos algo de lateralización o alguna caída, que esperemos no vuelvan a perder los mínimos de los 3.400, sí que es cierto que estamos viendo algún tipo de mejora, ¿no?, en renta variable. Por echar también un vistazo al Nasdaq 100, el Nasdaq 100 va un poquito más rezagado, porque tendríamos que estar superando prácticamente las 13.700 para estar hablando del mismo punto en el que estuviese el S&P 500, y como la tecnología este año lo está haciendo bastante peor por todas las caídas que hemos tenido de las grandes compañías, sobre todo de las FANG, vemos cómo tan siquiera está superando su media de 30 sesiones. Yo destacaría y vigilaría en la amplitud que utilizamos en Planeta Bolsa para mirar el medio-largo plazo algunos datos bastante críticos, como por ejemplo que no volvamos a superar nuevos mínimos en el NYSE, en los 3.300 acciones que componen el mercado americano. Veis que cada vez que hemos tenido caídas importantes precisamente en dicho índice, tenemos aquí en rojo estos nuevos mínimos que aparecen frecuentemente en los comienzos de la caída y con los que vigilamos para no perder esa sintonía. Vigilaríamos también el VIX, que estamos en un soporte de la zona de 18-19, ahora mismo en zona clave para intentar perforarla a la baja. Significaría que los índices siguen subiendo. Si por el contrario tenemos un rebote del VIX, ya sabéis que va al contrario el S&P, y tendríamos, por tanto, pánico de nuevo, retrocesos en las bolsas. Así que estamos en un punto muy importante. Y por otro lado, la línea de las acciones que avanzan versus las que descienden, ¿no? Esto se puede ver en el gráfico, en la línea negra, que como hemos visto ha habido mejora significativa, pero necesitamos una superación del antiguo mínimo, antigua resistencia, que formamos prácticamente en agosto, y que debería mejorar para anular estos impulsos bajistas en los que estamos moviéndonos. Y por último, el dato de desempleo lo tenemos bastante bajo, pero ojo que se vuelve a meter dentro de sus propias bandas de Bollinger, lo que quiere decir que en el medio plazo podría realmente volver a la zona de 4,41, y no es realmente positivo, ¿no?, que al menos la tasa de empleo no siga cayendo. Es verdad que ya está en unos niveles bastante reducidos, el mercado tiene poco margen, y más si el año que viene viniese una recesión, pero aún así estaremos pendientes de que no fluctúe al alza. Es un poco el sentimiento que tenemos, junto con la mejora del desempleo en Estados Unidos, y a su vez con las menores subidas de tipos que tendremos por parte de la FED. Por cierto, Víctor, que tenemos que tener en cuenta, importante, reunión de la FED y del Banco Central Europeo a mediados de diciembre. Van a tener lugar en la
primera mitad de diciembre, a mediados 14 y 15, de hecho, así que vamos a estar justo a medio mes de diciembre. Va a ser muy importante, sobre todo por los últimos mensajes que estamos recogiendo por parte de uno y otro banco central y además los datos que estamos viendo, ¿no? Hemos tenido un indicador adelantado de la inflación en la eurozona, bueno, una lectura preliminar del IPC que ya nos da cierto alivio, aunque seguimos viendo una inflación elevada en el 10%, el IPP mayorista, que también es un indicador de la evolución de la inflación, también ha sido mucho mejor, y en Estados Unidos ya lo vimos, ¿no? Hasta el punto de que se está hablando ya de un pico de inflación bastante sólido al otro lado del charco. Así que bueno, veremos por dónde pasan los principales mensajes en apenas 2 semanas. Mientras sí que me gustaría que mirásemos algunas empresas protagonistas, Credit Suisse y Blackstone. Me gustaría empezar por la estadounidense porque hemos visto caídas importantes en pre-market que luego se han moderado un poco cuando ya abría Wall Street, pero bueno, aún así estamos viendo caídas notorias después de que haya limitado la salida de capital de uno de sus fondos inmobiliarios. ¿Cómo estás viendo la trayectoria de Blackstone? Pues mira, la verdad que la trayectoria de este activo pues venía siendo muy fuerte durante todo 2020-2021, pero como vimos nos ha dejado una figura clara de hombro, cabeza a hombro en zona de máximos, precisamente cuando cotizaba en $135, y desde ahí un poco los mismos profit warnings de siempre. No es capaz, por un lado, de hacer nuevos máximos, comienza a hacer mínimos decrecientes y cada vez los precios van siendo inferiores, y eso además unido al choque contra la media de 30 sesiones en un sector en el que tenemos prácticamente recogidos en la base de datos 90 activos y casi 80, el 90% lo hacen mejor que actualmente esta empresa. Por lo tanto, lo que hemos tenido en las últimas semanas sí que ha sido una sorpresa, porque ha habido un reversal bastante grande cuando parecía que volvía a despegar entre esos 110. Hemos visto como en semanas atrás parece que alguien tenía información ya de primera mano de que esto podría estar aconteciéndose, precisamente en la semana del 18 aproximadamente de noviembre, y de nuevo tenemos un choque contra la media de 30 sesiones y ojo, porque perder de manera definitiva los $79 en este activo pues complicaría muchísimo las cosas. Estamos viendo ventas desde hace muchísimos meses, que lo está haciendo peor que el S&P 500, lo cual no es un activo que nos parezca interesante. Y bueno, es un poco el reflejo de una compañía que no le está yendo del todo bien. Y por el otro lado, Credit Suisse, tenemos que tener en cuenta que la entidad vive toda una crisis sistémica, podríamos decir, en toda la estructura, el conjunto de la compañía, pero bueno, hoy estamos viendo subidas para la compañía. Además estábamos viendo unas subidas bastante abultadas de en torno al 7% después de que su presidente haya dicho que las salidas de capital prácticamente se han detenido. Bueno, una noticia buena, al menos a corto plazo, que hoy estamos viendo cómo están aplaudiendo los inversores, pero claro, tenemos que tener en cuenta también la trayectoria, ¿no? De dónde venimos con todas las caídas pasadas de Credit Suisse. Precisamente lo has dicho tú, Marta. Hay que tener en cuenta, y estoy viendo Credit Suisse en gráfico diario, que está en 2,7, hizo mínimos en 2,7, actualmente está en 2,9. Y hay que ver también precisamente que un árbol no nos deje ver, que no nos estropee esa vista de medio largo plazo, donde vemos caídas muy abultadas durante semanas y semanas y semanas, donde precisamente se repetía, ¿no?, que precisamente los seguros de impago de la compañía se disparaban, una situación muy delicada que venía a complicar un entorno ya de por sí difícil. Hizo soporte en los 3,53, lo ha pulido, ahora mismo estamos haciendo soportes en 2,70 y si miramos la trayectoria, aunque hoy esté subiendo, no pinta muy bien, y el problema es que podría duplicar ahora mismo el precio. Credit Suisse podría estar duplicando el precio y todavía seguiría marcando una tendencia al menos neutral si no supera los 4,53. Esto obviamente no viene de ahora, viene desde hace mucho, ¿no?, porque la caída, como vemos, es muy abultada y llegó a cotizar prácticamente a 80 francos suizos, a 90 francos suizos. Desde 2008 no ha tenido una recuperación como esperaríamos, ¿no?, como ha hecho el resto del sector, y la sigo viendo muy débil, pese a que digan que los flujos de capital quizás ya han dejado de salir. Yo esperaría en este tipo de activos, o en Planeta Bolsa esperaríamos
una figura de consolidación o de acumulación para empezar de nuevo un rally alcista. Con la cantidad de acciones que hay en el mundo y más en el sector pues, de banca, incluso mayorista, vemos que hay activos mucho más atractivos que Credit Suisse, ¿no? Es una acción que estaría más para un corto que para llevar en cartera durante años. Pues nos quedamos con ese análisis. Víctor Galán, responsable de Planeta Bolsa, muchísimas gracias, un abrazo y buen fin de semana. Bueno, buen puente también, si te lo pillas. Sí, un saludo para todos y que vaya todo bien. Pues nosotros nos quedamos con esa referencia, Blackstone, Credit Suisse, como nos decía